Te vamos a hablar de todo este proceso, cómo está la situación COVID-19 y lo que nos espera en las próximas semanas. Ya está con nosotros el licenciado Rivera Clavería, pero antes de conversar con él, vamos a hacer referencia a esta etapa que estamos por iniciar. Según mencionaba el presidente de la República, en los próximos días se anunciará pues la reapertura de algunos puntos, de algunos sectores. ¿Cómo será? Y por supuesto, la economía que nos ha afectado a todos. Para iniciar tenemos el siguiente reporte que hemos preparado. A esta primera parte se le ha denominado etapa de reapertura fase 1. Durante esta se continuará con el toque de queda de 18 a 4 horas. La locomoción continuará restringida para personas vulnerables. También se fomenta el teletrabajo. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Las actividades públicas, sociales, religiosas, deportivas y educativas continuarán suspendidas. Continúan las medidas de distanciamiento social. Se inicia el análisis de protocolos para la apertura del transporte público en fases. Se permite la apertura de plazas comerciales o centros de conveniencia, aunque los bares estarán cerrados y los restaurantes podrán tener únicamente modalidades para llevar y a domicilio. La venta de licor está permitida hasta las 5 p.m. Se encuentra en desarrollo el protocolo para la reapertura de actividades como construcción y comercios en locales individuales. Se permiten viajes no esenciales, entre ellos los de ventas o negocios, pero siguen restringidos los viajes de placer. Esta es la etapa número 1 que estamos ya iniciando la reapertura, retomar la economía, por supuesto, y le doy los muy buenos días al licenciado Rivera Clavería. Licenciado, buenos días. ¿Cuál es el panorama con esta primera etapa que estamos ya viviendo, la fase 1 de reapertura del país? Vean, yo creo que esto es normal que sucediera y además había cierta presión por parte de trabajadores, por parte de pequeñas empresas, por parte de grandes empresas, en términos generales, para ir abriendo paso a paso la actividad productiva. Yo creo que efectivamente hay que hacerlo por fases, pero hay algo que es más importante tal vez, y es que efectivamente todo esto va a depender en la medida en que los guatemaltecos entendamos que la responsabilidad hoy está en nuestra cancha. Nosotros podemos abrir todos los establecimientos que ya están autorizados, pero tomando todas las medidas de prevención y de seguridad para no infectar a nadie y evitar que se nos infecte a nosotros. Por ejemplo, barberías, que le digo yo, salones de belleza, ferreterías, tiendas, etcétera, tendrán que tener su mascarilla y sus guantes y limpiar los productos con los que se le hace, por ejemplo, a las mujeres en uñas y yo no sé qué más cosas, y a los hombres se les corta barba y todo. Entonces yo creo que eso es bien importante porque de la responsabilidad nuestra va a depender de que la economía pueda irse abriendo más rápido. Que la economía pueda irse abriendo más rápido y también los contagios puedan continuar. Y esto evitándose. Puedan continuar evitándose. Y esto hace referencia a algo muy importante, a lo que usted iniciaba precisamente su conversación, licenciado, y decía que de alguna manera pues había algún tipo de presión por parte de pequeñas, medianas personas en el área comercial. En redes sociales y se habla mucho que están unos de acuerdo y otros no están de acuerdo con la apertura de esta etapa. ¿Usted cree que este era el momento de hacerlo? ¿Cree que estamos precisamente por la cantidad de contagios que están en distintos puntos? Estamos hablando de Hualán, Sololá, Huehuetenango, Totonicapán, que ya se van viendo los casos en distintos puntos del país. ¿Considera usted que este era el momento? Vea, yo vuelvo a repetir lo mismo que planteé al inicio. Creo que el presidente lo hizo bien en materia sanitaria, pero desgraciadamente muchísimos guatemaltecos no entendieron la importancia de todas estas medidas y era lógico que el COVID-19 o coronavirus se tuviera que expandir de esa manera como se ha hecho.
se prohibieron reuniones, se prohibieron manifestaciones, se prohibieron conciertos, se prohibió de todo, ir a las iglesias, que se pusieran mascarillas y la gente no cumplía con esos Burlaban requisitos. a las autoridades. Burlaban a las autoridades, creían que era juego. Y no es, esto no es Eran muy juego. valientes porque le jugaban la vuelta y muy inteligentes porque la policía no se daba cuenta de lo que Y hacían. esto no es juego. Fíjese que Exactamente. rápidamente le cuento a la población. Por ejemplo, en Huehuetenango hubo un caso donde una persona mayor se enfermó de COVID-19. El problema es que en las aldeas y en los pueblos todo el mundo va a visitarlos y ya se había prohibido. Fueron y ahorita hay 200 infectados, por ejemplo. O no infectados, contagiados para falta de determinar si efectivamente tienen o no COVID-19. Lo llevaron al hospital y cuando lo fueron, 20 personas lo llevaban de vuelta. Es decir, Cero medidas de precaución. Ahorita hay que hay que usar la lógica, hay que actuar con prudencia. La prudencia es fundamental en estos momentos para evitar la expansión del COVID-19. Ahora, yo creo que el presidente tuvo que abrir y hay que tener claridad en algo que es fundamental. Este país es un país sumamente pobre, en el que efectivamente la gente vive al día a día. Por lo tanto, hay que trabajar, pero hay que actuar con responsabilidad. Si vamos a salir a vender lo que sea, los productos que venden todos los trabajadores informales, o vamos a ir a una empresa, o vamos a abrir nuestra propia pequeña empresa, todos tenemos que tomar medidas de seguridad y de prevención para evitar infectar y que se nos infecte. Y usted mencionaba el área de Huehuetenango, de hecho en el sector de Huehuetenango, precisamente el área de Soloma, que está ya muy cerca de la frontera con México, hace referencia a que hay muchos puntos ciegos. Muchísimos. Y entonces no pasan por ningún tipo de reporte y es muy abierto todo este tipo fronterizo, entonces realmente no se sabe quién va, quién vino, quién entró. No. Y muchos van y vienen a México a comprar productos por estos mismos puntos ciegos. Es correcto, pero eso es desde la frontera con Belice hasta la boca costa de Quetzaltenango. Ahí hay cualquier cantidad de pasos ciegos y por lo tanto la interrelación con otros países hace que efectivamente nos enfermemos. Tenemos ya mensajes que llegan a nuestra sala de redacción. Quiero por favor invitarles a que ustedes se comuniquen con nosotros a través del 5691-7782. Comienza la fase 1 de reapertura en Guatemala. ¿Qué piensa? ¿Cómo usted lo visualiza? Muy buenos días, aquí de Santa Elena Varías pedimos a las autoridades que trabajen como debe ser, por eso les pagan. Ellos no les ponen un alto a la gente. Mucha gente no usa mascarilla y muchas tiendas y cantinas venden cervezas a los hombres y se mantiene tomando en las calles y no hay autoridad que les pongan un alto. Esta situación nos la reportan en estos momentos en Santa Elena Varías. Y de hecho, licenciado, no es el único lugar donde nos han reportado esta situación, donde realmente están vendiendo y en las banquetas, en las tiendas, en las puertas, hasta sacan las famosas esas sillas plásticas y se sientan como que si estuvieran en una celebración. O han abierto casas ahora y las han convertido en cantinas después del toque de queda y ahí se quedan. Y lo que sucede es que la policía no puede estar en cada una de las casas. Yo creo que esa es la parte importante de volver a recalcar. La responsabilidad. Aquí hay un tema de responsabilidad personal de todos y cada uno de los guatemaltecos si de verdad queremos evitar mayores daños producto de esta pandemia. Y en ese sentido, yo apelo a la conciencia de los guatemaltecos porque me parece injusto que después se vaya a estar planteando de que el gobierno es el responsable o son las responsables las autoridades de policía por no hacer este trabajo, cuando la responsabilidad de nosotros, pues lo manifiestan mucha gente que escribe aquí, es decir, los guatemaltecos no entendemos que esto es delicado, que esto es peligroso y que el coronavirus es letal. Es letal, va a morirse gente. Posiblemente lo que quieren es que entremos en graves problemas para tomar conciencia. Para tomar conciencia, hospitalarios y que se tome conciencia. Y aquí pasa algo bastante peculiar, licenciado, y es precisamente que en estos momentos las autoridades tienen controlada, pues, de dónde, en su mayoría, tienen cierto control de dónde vienen, a dónde van. Sí. Por poner un ejemplo, evitemos estos puntos ciegos que hemos mencionado. Se tiene cierto control. Pero, ¿qué pasa si en algún momento pues se expanden, se abren espacios, puertas y se da esta libertad de mayor, por decirlo así, socialización? No se tienen las medidas respectivas y puede haber un nuevo brote que realmente ya no sería
controlado como la primera fase o la primera etapa, porque en esta primera etapa se sabe quién vino, de dónde vino, más o menos cuál es el contexto, pero en el no controlar estas medidas puede llevar a un nuevo brote que puede ser mucho mayor y más fuerte. Y que haga que colapsen los hospitales. Totalmente. Porque al colapsar los hospitales el número de muertos se va a incrementar y es normal, porque efectivamente no hay ventiladores, no hay camas, no hay medicina, no hay personal médico y sanitario que soporte más de 24 horas trabajando sin descanso, se agotan los bomberos, la policía, el ejército, todo el mundo. Yo creo que por eso es a llamar a la conciencia a los guatemaltecos es fundamental.